Las 4 de la mañana en Jardines del Pedregal. Oscuridad total. Silencio de Colonia Cara. Y 50 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerrando el perímetro de una propiedad que, según todos los registros oficiales del gobierno de la Ciudad de México, no existe. Piénsalo un segundo. Una propiedad que no existe. En una de las zonas más exclusivas del país. Rodeada de muros de piedra volcánica de 3 metros de altura con alambre de púas militar en la cima. Con cámaras de visión nocturna de 360 grados que llevan operando desde los años 80, cuando esa tecnología apenas era accesible para gobiernos y ejércitos. Alguien pagó una fortuna para que ese lugar permaneciera invisible y vigilado al mismo tiempo. Eso no es una propiedad privada. Eso es una bóveda. Y al frente del operativo esa madrugada estaba Omar Arfús, el secretario de Seguridad que desmanteló ranchos de Capós. El que encontró túneles donde nadie imaginaba que podía haber túneles. El que levantó toneladas de concreto para sacar fortunas enterradas. El hombre al que los grandes criminales de este país le tienen un miedo genuino y documentado. Pero esa madrugada Arfús no iba tras un narco. No iba tras dinero del crimen organizado. No iba tras un político con las manos sucias. Iba tras algo que en 60 años nadie había podido tocar. Algo que sobrevivió gobiernos, escándalos, muertes y décadas de silencio cuidadosamente administrado. Iba tras la verdad sobre Silvia Pinal, la última gran diva del cine de oro mexicano. La mujer cuyo rostro llenó portadas durante semanas cuando México la lloró. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando Silvia Pinal murió, los homenajes fueron exactamente lo que el país esperaba. Las conferencias de prensa, los programas especiales, los políticos con sus palabras medidas, los actores con sus lágrimas en cámara. Se fue en paz, dijeron. Rodeada de amor, dijeron. Dejando un legado imborrable, dijeron. Y México creyó cada palabra porque México quería creerla. Porque era más fácil llorar a la diva que preguntarse qué había detrás de la diva. Nadie dijo lo que no se podía decir. Nadie mencionó lo que no se podía mencionar. Nadie se atrevió a susurrar siquiera en privado que Silvia Pinal se había llevado secretos a la tumba. Secretos tan grandes, tan oscuros, tan comprometedores para tantos nombres importantes de la historia del entretenimiento mexicano, que incluso después de muertas seguían siendo peligrosos. Secretos que había gente dispuesta a proteger a cualquier costo. Y esos secretos no estaban en una bóveda bancaria. No estaban en manos de ningún abogado. No estaban protegidos por ningún contrato de confidencialidad firmado en un despacho de Polanco. Estaban en ese rancho. 3 hectáreas completas en Jardines del Pedregal. No registradas a nombre de Silvia Pinal, eso hubiera sido demasiado obvio. No registradas a nombre de Silvia Pasquel, ni de Alejandra Guzmán, ni de Luis Enrique, ni de Viridiana Alatriste. Ninguno de ellos aparece vinculado a esa propiedad en ningún registro público. En Catastro no existe. En Predial no existe. En los archivos de la Ciudad de México, en esas coordenadas exactas, figura un terreno baldío sin construcciones. Pero existe. Vaya que existe. Y todo empezó con una llamada anónima que llegó al escritorio de Arfús hace 3 meses. Una llamada que lo cambió todo. ¿Cómo es posible que una propiedad de 3 hectáreas en una de las zonas más caras de América Latina lleve décadas sin aparecer en ningún registro oficial? Los que tenemos memoria sabemos muy bien que en este país el poder siempre supo cómo hacerse invisible cuando le convenía. Propiedades fantasma, nombres prestados, estructuras legales diseñadas específicamente para que nada pudiera rastrearse. No es un accidente. Nunca lo es. Lo que encontraron en ese rancho, en esos sótanos, en esas bóvedas selladas durante décadas, es algo que México no estaba preparado para escuchar. Prepárese, porque vamos a desenterrar todo. Los guardias existían. Eso es lo primero que hay que entender. No eran una leyenda. No eran una exageración. Eran hombres reales, de carne y hueso, que vivían en una caseta en la entrada de ese rancho, que dormían ahí, que comían ahí, que pasaban sus días vigilando un silencio que alguien había pagado muy caro para mantener. Turnos de 24 horas. Semana tras semana. Año tras año. Década tras década.
Y cada viernes, sin falta, sin retraso, sin explicaciones, llegaba su pago en efectivo. No había recibo, no había nómina, no había contrato firmado, solo el dinero y la instrucción de no preguntar nada. Ese dinero venía de un fideicomiso anónimo, una estructura legal diseñada con precisión quirúrgica para que nadie pudiera rastrear el origen. Una cuenta bancaria que se alimentaba sola, automáticamente, con una puntualidad que hubiera sido admirable si no fuera tan siniestra. ¿Y de dónde venía ese dinero? De las películas, de las reposiciones, de los derechos. Cada vez que algún canal de televisión transmitía Viridiana, cada vez que pasaban El Ángel Exterminador en una pantalla, cada vez que alguien veía a Simón del Desierto o La Soldadera o cualquiera de las más de 100 películas en las que Silvia Pinal actuó durante décadas, una fracción de esos derechos viajaba directo a ese fideicomiso. El arte pagando por enterrar la verdad. Mira, lo digo sin rodeos, hay algo profundamente obsceno en eso. Que las mismas películas que millones de mexicanos vieron con admiración, con orgullo, con genuino amor al cine nacional, estuvieran financiando en silencio la protección de un secreto que nunca debió existir. Que cada reposición, cada transmisión, cada vez que alguien encendió su televisor y vio a Silvia Pinal en pantalla, estuviera poniendo, sin saberlo, un ladrillo más en la pared que ocultaba todo esto. Eso no es un detalle menor. Eso es la corrupción en su forma más cínica, la más elegante, la más impune. Pero entonces viene la pregunta que lo cambia todo. Si todo estaba tan bien construido, si el fideicomiso era anónimo, si los guardias no hablaban, si la propiedad no existía en ningún registro, si décadas enteras habían pasado sin que nadie se acercara, ¿cómo llegó Arfus ahí? La respuesta es simple, y es devastadora. Una mujer decidió que ya no podía seguir callando. Era un lunes por la mañana. Oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El teléfono de denuncias sonó como suena cientos de veces al día. Un operador contestó con la rutina de siempre, esperando lo de siempre. Quejas de vecinos. Reportes de robos menores. Llamadas que no llevan a ningún lado. Pero esta vez era diferente. Era una voz de mujer. Mayor. 70 años, tal vez más. Una voz que temblaba, pero no de debilidad. Temblaba de algo que llevaba décadas acumulado. Temblaba de decisión. Dijo, hay una propiedad en el Pedregal. Les voy a dar las coordenadas exactas. Anótenlas bien porque no voy a repetir. El operador empezó a grabar. La mujer continuó. Habló de documentos enterrados. Miles de documentos. Delitos financieros de los años 60 que nunca fueron investigados. Lavado de dinero. Evasión fiscal. Contratos fraudulentos con funcionarios corruptos. Todo firmado. Todo guardado. Todo esperando. El operador preguntó quién era ella. ¿Cómo sabía todo eso? La mujer no respondió esa pregunta. En cambio dijo algo que hizo que el operador dejara de respirar por un segundo, porque antes me hubieran matado. Silvia Pinal tenía poder. Tenía información sobre todos. Nadie se atrevía a tocarla. Pero ahora que está muerta, ahora que sus protectores están viejos o muertos también, ahora puedo hablar. Y luego agregó la advertencia que convirtió aquella llamada en una carrera contra el tiempo. Si no van pronto, la familia va a vaciar todo. Ya saben que alguien sabe. Ya están moviendo cosas. Ya contrataron gente para sacar los documentos, para quemarlos. Si no actúan en las próximas 72 horas, van a perder la evidencia para siempre. El operador intentó obtener su nombre, su número, algo. Yo trabajé para ella durante 30 años. Vi todo. Guardé silencio todo este tiempo. Pero no puedo morir sabiendo que toda esa corrupción va a quedar impune. Y colgó. El número aparecía como privado, bloqueado, irrastreable. El operador se quedó mirando el teléfono. Consideró descartar la llamada. Pensó en la posibilidad de que fuera un ajuste de cuentas personal, un rencor familiar, alguien con motivos oscuros. Pero algo en esa voz no lo dejaba. Los detalles eran demasiado específicos. La urgencia era demasiado real. Escaló la llamada.
Subió de supervisor en supervisor, de departamento en departamento, hasta que 2 días después esa grabación estaba en el escritorio de Omar Arfús. Arfús la escuchó 3 veces, tomando notas, analizando cada palabra, cada pausa, cada inflexión. Y su instinto, ese instinto construido durante años de investigación, le dijo una sola cosa: esto es real. 72 horas. Eso era todo el tiempo que había. Y el reloj ya estaba corriendo. Arfús no era hombre de apostar a la intuición sin respaldo, pero tampoco era hombre de ignorar cuando algo olía a verdad. Ordenó a su equipo de inteligencia que verificaran cada dato que aquella voz había dejado caer antes de colgar. Las coordenadas, la empresa, el terreno, todo, no como favor, como protocolo de urgencia. El equipo empezó por lo más básico, lo que cualquier investigador hace antes de mover un solo recurso de campo. Ingresaron las coordenadas en los sistemas de catastro de la Ciudad de México. Buscaron propietarios registrados, historial de servicios, cualquier rastro oficial que confirmara o descartara la existencia de algo en ese punto exacto del Pedregal. Lo que encontraron fue extraño desde el primer segundo. Había un registro, uno solo, fechado en 1962. Un terreno en esa ubicación exacta, declarado como baldío, sin construcciones, con uso de suelo clasificado como reserva ecológica. Reserva ecológica, en el Pedregal de San Ángel. ¿Alguien puede explicarme cómo en una zona que para los años 60 ya estaba completamente urbanizada, con mansiones, con calles pavimentadas, con vecinos de apellidos conocidos, alguien logró registrar un terreno como reserva ecológica y nadie, absolutamente nadie, hizo una sola pregunta? El analista encargado del caso lo miró 2 veces, luego 3, porque la anomalía no era solo el dato, era la audacia de ponerlo por escrito. Siguió jalando el hilo. El terreno estaba registrado a nombre de una empresa, Las Estrellas S.A. de CB. Una búsqueda en el Registro Público de Comercio reveló que esa sociedad había sido constituida el 15 de marzo de 1962, hace más de 60 años. Y su objeto social, la razón legal de su existencia, incluía una frase que no encajaba con ninguna inmobiliaria común: custodia de bienes artísticos de valor histórico para el patrimonio cultural de México. Custodia. No compra. No venta. Custodia. Esa palabra no se pone en los estatutos de una empresa por accidente. Los socios fundadores eran 4. Un abogado fiscalista, un contador con experiencia en auditorías gubernamentales, un productor de cine que había trabajado en más de 50 películas de la época de oro, y una mujer, la única mujer en esa sociedad, Silvia Pinal Hidalgo. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Todos muertos. El último en irse había sido el productor Gustavo Serrano Ponce en 2003. Después de su muerte, Silvia Pinal quedó como única accionista. La única que sabía. La única que guardaba la llave. Y ahora ella también se había ido. El analista buscó actividad comercial. Compras, ventas, movimientos de cualquier tipo durante más de 6 décadas. Nada. La empresa nunca compró otra propiedad. Nunca vendió nada. No tenía actividad comercial registrada. Durante 62 años, Las Estrellas S.A. de CB existió únicamente para ser propietaria de ese terreno. Un solo terreno. Un solo propósito. Pero aquí viene lo que cambió todo el peso del caso. Si el terreno era baldío, como decía el registro, no debería tener servicios contratados. Sin embargo, cuando el analista revisó los registros de la Comisión Federal de Electricidad, encontró una cuenta activa, con pagos puntuales desde 1963. Y el consumo no era el de un terreno vacío. Era el consumo de una propiedad con construcciones, con sistemas funcionando, con vida adentro. Los registros del sistema de aguas confirmaron lo mismo. Ambas cuentas activas desde los años 60. Ambas con pagos que nunca fallaron. Y los 2 pagos salían de la misma fuente, un fideicomiso bancario identificado únicamente con un número, sin nombre de beneficiario visible.
Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. El contador forense del equipo tardó 2 días en seguir ese rastro. Cruzó datos bancarios, solicitó información, siguió el flujo de dinero a través de capas de cuentas hasta llegar al origen. El fideicomiso se alimentaba automáticamente de una cuenta a nombre de Silvia Pinal Producciones S.A. de CB, la empresa que administraba sus derechos de autor, sus regalías, el dinero de décadas de películas, de canciones, de imagen. Cada mes, un porcentaje fijo de esas regalías se transfería al fideicomiso. Y ese fideicomiso pagaba los servicios del lugar. Pero también pagaba algo más. Retiros en efectivo. 50.000 pesos mensuales. Durante décadas. Sin nombre. Sin recibo. Sin rastro de destino. El monto y la regularidad no dejaban mucho espacio para la imaginación. Alguien cobraba ese dinero cada mes para cuidar ese lugar. Para mantenerlo en silencio. Para protegerlo de cualquier mirada que se acercara demasiado. Arfush leyó el reporte completo. Cada página. Cada número. Y mientras leía, una certeza fue ocupando el lugar de la duda. Había algo ahí. Algo que había sido ocultado durante más de 60 años con dinero, con papel firmado, con personas de confianza que fueron muriendo una por una hasta que solo quedó ella. Pero los documentos solo mostraban registros. Números en papel. Huellas de algo que todavía no tenían nombre ni forma. Arfush necesitaba ver el lugar. Ordenó imágenes satelitales. No las públicas. Las que usa el gobierno para vigilancia. Las que muestran lo que no está pensado para ser visto. Las imágenes llegaron al día siguiente. Y lo que mostraron no dejaba lugar a interpretaciones. En esas tardes, Enrique era diferente. No en el sentido de que fuera otra persona, sino en el sentido de que era una versión de sí mismo que no todos podían ver. El Enrique Guzmán que el público conocía era energía, era presencia, era esa intensidad que llenaba los escenarios. Era todo eso, pero en privado había algo más. Una capacidad de escuchar que Angélica no esperaba encontrar en él. Una profundidad que no siempre mostraba en público porque no encajaba con la imagen del chico de rock irreverente que el mundo había decidido que era. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Alrededor de la casa principal había otras construcciones. Bodegas, casetas, lo que parecían ser habitaciones para personal permanente. Y luego estaba esa otra construcción. Pequeña, separada de las demás, con un techo más grueso que el resto, reforzado de una manera que no correspondía a ninguna función doméstica obvia. Un analista de imágenes satelitales la estudió durante horas y encontró algo que no debería estar ahí. Una anomalía térmica, como si debajo de esa construcción existiera un espacio hueco. Un sótano. Algo subterráneo que retenía temperatura de forma distinta al suelo que lo rodeaba. Arfush vio ese reporte y supo. Lo que buscaban estaba bajo tierra. Llega sola, sin avisar, en el momento menos conveniente, cuando 2 personas han bajado lo suficiente la guardia para que algo verdadero pueda pasar entre ellas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Angélica bajó las suyas con Enrique. Enrique bajó las suyas con Angélica. Y lo que vino después no fue un accidente ni una debilidad. Fue la consecuencia natural de 2 seres humanos que se habían mostrado el uno al otro sin las capas de protección que normalmente los separaban del mundo. El problema nunca es pequeño cuando estás dentro de él. No es una abstracción. No es algo que analizas desde la distancia con calma y perspectiva. 2 mujeres con productos, con cubetas, con el equipo de quien limpia en serio. Se quedaban varias horas. Salían con bolsas de basura. Piénsalo un segundo. ¿Quién limpia y mantiene con esa regularidad un terreno que oficialmente está vacío? Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Pero lo más importante ocurrió al 5.º día. Llegó un hombre solo. Un Mercedes-Benz negro con placas de la Ciudad de México.
Los agentes documentaron la placa. La investigaron. El auto estaba registrado a nombre de un bufete de abogados. Mendoza, Sánchez y Asociados. El hombre entró al rancho. Se quedó 3 horas adentro. Un mundo que había construido alrededor de sus nombres una arquitectura entera de expectativas, de imágenes cuidadosamente sostenidas, de narrativas que el público necesitaba que fueran simples y luminosas porque esa simplicidad le decía algo sobre sí mismo que quería que fuera verdad. ¿Cuánto le cuesta a una mujer joven descubrir que el amor que el público le tiene no es hacia ella, sino hacia la versión de ella que ellos mismos construyeron? Angélica María era la novia de México. Y eso no era solo un apodo cariñoso de revista. Era una construcción. Viejas, polvorientas, con el aspecto de quien ha dormido décadas en un lugar oscuro y húmedo. Todas trasladadas a una bodega que el bufete rentaba en la periferia de la ciudad. Alguien estaba vaciando el rancho. Con prisa. Con método. Con la urgencia de quien sabe que el tiempo se acaba. Harfuch reunió a su equipo legal. Fiscales. Les presentó todo. La propiedad fantasma. La empresa que no aparecía en ningún registro público. Los pagos en efectivo durante décadas. Las imágenes satelitales con la anomalía térmica. El movimiento de cajas. El abogado de la sucesión sacando evidencia de un lugar que no existía. Y les hizo la pregunta que importaba. ¿Esto es suficiente para conseguir una orden de cateo? Los fiscales revisaron. Debatieron. Consultaron precedentes. Y dijeron que sí. Había causa probable. Indicios de ocultamiento. Posible evasión fiscal. Podían conseguir la orden. Pero tenían que moverse rápido. Antes de que las cajas desaparecieran. Harfuch se presentó ante un juez federal especializado en delitos financieros. Le expuso todo con precisión quirúrgica. Los reportes de inteligencia. Las fotografías. Las grabaciones, los registros bancarios, y le explicó la urgencia sin dramatismo, con la frialdad de quien sabe exactamente lo que está pidiendo. Señoría, hay evidencia siendo removida en este momento. Si no actuamos en las próximas horas, va a desaparecer para siempre. El juez escuchó, revisó, preguntó. ¿No podría ser simplemente que la familia está organizando documentos personales? Harfuch respondió sin dudar. Si fueran documentos personales legítimos, ¿por qué estarían en una propiedad que no existe oficialmente? ¿Por qué ha sido mantenida en secreto durante 60 años? No, espera, los registros más antiguos que encontraron databan de hace casi 70 años, 70 años de silencio pagado. ¿Por qué está siendo vaciada ahora, en secreto, justo cuando se abre la sucesión? El juez asintió despacio. Había lógica en eso. Una lógica incómoda que no admitía respuesta inocente. ¿Y qué garantías me da de que no van a contaminar la evidencia? Vamos a llevar peritos, contadores forenses, archivistas profesionales, cámaras que grabarán cada segundo desde que crucemos esa puerta. El juez tomó su pluma. Cada documento sería fotografiado antes de ser tocado. Cada caja, inventariada. Cada movimiento, grabado. El juez lo escuchó todo, y pensó durante un largo momento que se sintió eterno dentro de esa sala. Sabía perfectamente lo que significaba firmar esa orden. Sabía que el nombre de Silvia Pinal iba a aparecer en todos los titulares del país, que iba a generar controversia, que habría presiones, que habría llamadas telefónicas incómodas. Pero también sabía algo que no podía ignorar. La evidencia era sólida, la causa probable era real, su trabajo no era proteger reputaciones. Era aplicar la ley, sin importar quién estuviera involucrado. Firmó la orden, con una condición escrita con precisión, sin margen de interpretación. Todo lo encontrado debía ser documentado fotográficamente antes de ser removido. Se crearía un inventario completo desde el primer segundo, y los representantes legales de la sucesión de Silvia Pinal serían notificados en cuanto el operativo iniciara, con derecho a estar presentes durante todo el proceso. Harfuch aceptó cada condición sin dudar, porque él también quería que fuera inatacable. De regreso en su oficina, con la orden en la mano, Harfuch convocó a su equipo.
Jefes de seguridad, inteligencia, investigación, peritos. Los reunió alrededor de una mesa donde las imágenes satelitales del rancho estaban extendidas como un mapa de guerra silenciosa. Les explicó la distribución. Les asignó roles. Les habló sin dramatismo, con la misma frialdad quirúrgica con la que había convencido al juez horas antes. 50 agentes, dijo. No policías comunes. Agentes especializados. Gente que ha trabajado en cateos de alto perfil, que sabe asegurar una escena sin contaminar ni una sola huella dactilar. El jefe de operaciones asintió. Los seleccionaría personalmente. También necesitaba peritos. Contadores forenses capaces de leer documentos financieros que llevaban décadas sin ver la luz. Expertos en archivos históricos que supieran manipular papel viejo sin destruirlo con las manos. Archivistas profesionales que pudieran organizar lo que encontraran sin perder el hilo de la cadena de custodia. El jefe de servicios periciales respondió sin titubear. Tengo al equipo perfecto. Mira, lo digo sin rodeos, lo que Arfus estaba construyendo esa noche no era solo un operativo policial. Era una operación de precisión histórica. Y eso, en un país donde durante décadas los cateos se usaron para sembrar evidencia o para destruirla, donde la cadena de custodia era un chiste que nadie se molestaba en contar, eso representa algo que no podemos minimizar. Pensó en Enrique. Pensó en cómo iba a decírselo. Pensó en sus ojos cuando lo supiera, esos ojos que ella conocía de maneras que nadie más los conocía, que podían estar llenos de energía y de mundo, y que en los momentos privados tenían una suavidad que el público nunca habría podido imaginar. Esperó días. Días en que siguió apareciendo ante el mundo como la Angélica María que el mundo esperaba ver. Sonrió en los lugares donde se requería sonreír. Respondió preguntas. Fue la novia de México con toda la disciplina que esa imagen exigía. Mientras por dentro era una muchacha de 21 años que se despertaba cada mañana cargando una noticia que todavía no le había podido decir a nadie. Eso tiene un peso que no se explica. Se carga. Cuando los guardias del rancho, 2 o 3 según la vigilancia, armados pero no preparados para lo que se venía, estarían en su momento de menor alerta. 5 equipos. Roles asignados con precisión milimétrica. Entrada principal, perímetro, casa central, construcciones auxiliares. Y el 5.º equipo, el más importante según Arfus, con una misión que nadie había mencionado en voz alta hasta ese momento. Localizar los accesos subterráneos. Porque lo más importante, según la inteligencia reunida durante semanas, no estaba en las cajas que se veían desde afuera. Estaba bajo tierra. El lunes por la tarde, el equipo completo se reunió por última vez. Revisaron equipo, ensayaron roles, y precisamente por eso fue lo más difícil que Angélica escuchó en mucho tiempo, porque la honestidad de Enrique en ese momento le dijo con toda su claridad que el mundo en que vivían no estaba listo para esta historia, que él no estaba listo, no en ese momento, no de esa manera, no con todo el peso que caería sobre los dos, pero especialmente sobre ella, sobre su nombre, sobre la imagen que el público había construido alrededor de ella con un amor que también era una jaula. Angélica lo escuchó y entendió 2 cosas al mismo tiempo. Entendió que Enrique tenía razón en lo que decía sobre el mundo. Y entendió que ese mundo lo iba a tener que enfrentar sola. Porque lo que Enrique no podía darle en ese momento no era dinero ni protección material. Lo que no podía darle era su presencia completa. Que alguien estuviera completamente ahí con ella. Y Enrique Guzmán, con toda su intensidad y todo su carisma, tenía en ese momento los límites que tienen los hombres que todavía están en el proceso de convertirse en la mejor versión de sí mismos. Ese proceso en el todavía no había terminado. Lo que siguió a esa conversación fueron las decisiones más difíciles que Angélica María ha tomado en su vida. Más difíciles que cualquier papel aceptado o rechazado. Más difíciles que cualquier momento de su carrera. Tenían un plan para cada escenario posible. Si había resistencia armada, si encontraban personas que no esperaban, si alguien intentaba destruir documentos. Para cada contingencia, una respuesta. Para cada imprevisto, un protocolo. A las 9 de la noche, Arfus dio por terminado el ensayo. Descansen.
Coman algo. Traten de dormir. Nos vemos a las 3 de la mañana. La mayoría no durmió. La adrenalina no negocia con el cansancio. Hay noches en que el cuerpo sabe que algo irreversible está a punto de ocurrir y simplemente se niega a apagarse. A las 3 en punto del martes, todos estaban de vuelta. Listos. Con esa quietud tensa que solo tienen las personas que han entrenado para momentos exactamente como ese. 15 camionetas salieron en caravana desde las instalaciones de la Secretaría. Sin sirenas. Sin luces especiales. La Ciudad de México dormía. Solo algunos taxis solitarios. Camiones de limpia barriendo avenidas vacías. Trabajadores nocturnos caminando de regreso a casa sin saber que a pocos metros de ellos pasaba algo que cambiaría una historia de décadas. La caravana llegó al Pedregal a las 3:45. Se estacionaron a 2 cuadras del rancho. El ruido de los motores podía alertar a alguien. Los agentes bajaron en silencio. Movimientos coordinados, casi coreografiados, del tipo que solo produce el entrenamiento repetido hasta que el cuerpo lo hace solo. Caminaron hacia el rancho rodeándolo por los flancos. Pero había una distancia nueva entre ellos, una distancia que no era geográfica sino de otro tipo, del tipo que se instala entre dos personas cuando una ha dicho algo que la otra no puede olvidar aunque lo intente. No era distancia de desamor. Era la distancia de dos personas paradas en el mismo lugar, mirando el mismo problema desde ángulos tan distintos que lo que cada uno veía era casi irreconocible para el otro. Enrique veía los riesgos desde su posición, desde el lugar de alguien cuya carrera tenía una trayectoria, cuyo nombre tenía un peso, cuya imagen pública podía absorber ciertos golpes de maneras que Angélica simplemente no podía. Angélica los veía desde el suyo. Exactamente como la denunciante había advertido. ¿Cuántas veces en este país alguien ha llegado un día tarde, una hora tarde, y se ha encontrado con paredes vacías y archivos quemados y la historia enterrada para siempre? Arfús levantó la mano. La señal de esperar. De no moverse todavía. Durante 2 minutos, los agentes observaron en silencio absoluto mientras las cámaras grababan cada movimiento, cada caja cargada, cada viaje entre la bodega y las camionetas, construyendo evidencia en tiempo real de lo que estaban presenciando. Entonces Arfús dio la señal de avanzar. El equipo se movió con una velocidad que no hacía ruido. En menos de 3 minutos el rancho estaba completamente rodeado. Cada salida bloqueada. Cada punto de escape cubierto. No había forma de salir. Arfús se acercó al portón. Un portón grande de hierro forjado, cerrado con una cadena gruesa y un candado que parecía no haberse abierto en años. Golpeó 3 veces con los nudillos. El sonido resonó en la madrugada como algo definitivo. Adentro, las 5 personas se paralizaron. Se miraron entre sí. Miraron hacia el portón. En sus caras, la sorpresa primero. Después el miedo. Un hombre joven, con pants y sudadera, gritó hacia el portón. ¿Quién es? Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tenemos una orden judicial de cateo. Abran el portón. Silencio. Un silencio tenso que se extendió casi un minuto entero. Arfús escuchó voces adentro. Discusiones rápidas. Alguien hablando por teléfono con urgencia. Calculando. Buscando una salida que ya no existía. Esperó 30 segundos más. ¿Abran ahora o entramos por la fuerza? Tienen 10 segundos. Más voces adentro. Alguien gritando que no abrieran. Que esperaran. Que alguien estaba en camino. Arfús comenzó a contar en voz alta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nadie abrió. 2 agentes del equipo táctico se acercaron con una sierra eléctrica especializada para cortar metal. El ruido rompió el silencio de la madrugada como una declaración. Las chispas saltaban en la oscuridad mientras la hoja mordía la cadena. Menos de 2 minutos. La cadena cayó al suelo con un golpe metálico seco. Un agente empujó el portón. Se abrió lentamente, con un chirrido largo y oxidado, como si llevara años sin moverse. Y Arfús entró. Las 3 camionetas seguían ahí con las puertas traseras abiertas. Y dentro,
Apiladas con la indiferencia del tiempo, docenas de cajas de cartón viejas con etiquetas escritas a mano. Fechas de los años 60, los 70, los 80. Décadas enteras de silencio comprado, ahora a punto de subirse a una camioneta y desaparecer para siempre. Las 5 personas estaban paralizadas, mirando a 50 agentes armados con expresiones que iban del miedo al pánico puro. Arfus caminó hacia ellos sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se detuvo frente al grupo, los observó uno por uno, y habló con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Buenos días, señores. Soy Omar Arfus, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tengo una orden judicial de cateo para esta propiedad. Voy a necesitar que todos se identifiquen ahora mismo y que me expliquen qué están haciendo aquí a las 4 de la mañana. Nadie respondió. Se miraban entre sí, calculando, buscando en los ojos del otro una respuesta que ninguno tenía. El más joven del grupo, un chico que no tendría más de 25 años, sacó el celular del bolsillo e intentó hacer una llamada. Un agente se movió antes de que el chico terminara de desbloquear la pantalla. Le arrancó el teléfono de la mano con una velocidad que no dejó espacio para protesta. Nada de llamadas. Documentos de identificación sobre esa mesa. Ahora, los 5 hombres se miraron, calcularon, y luego, uno por uno, con la lentitud de quien sabe que el juego terminó, sacaron sus credenciales y las fueron colocando sobre una pequeña mesa de jardín que había cerca, de hierro oxidado, con la pintura descascarada por años de intemperie. Arfus se acercó. Las revisó en silencio, una por una, con esa calma que ya había demostrado ser más intimidante que cualquier amenaza. Los primeros 3 eran trabajadores. Uniformes de empresa, credenciales limpias. Transportes y Fletes Rápidos S.A. empleados comunes, probablemente contactados esa misma noche para cargar cajas sin hacer preguntas, sin saber realmente qué estaban moviendo ni hacia dónde. Hombres que necesitaban el dinero y no preguntaron más de lo necesario. Pero los otros 2, esos eran otra historia completamente. El cuarto era Rodrigo Mendoza Parra, 52 años, abogado. Cédula profesional visible en la credencial. Socio de Mendoza, Sánchez y Asociados. El mismo hombre que habían identificado en la vigilancia previa. El mismo que representaba legalmente a la sucesión de Silvia Pinal. El quinto era Alberto Sánchez Ibarra, 48 años. Contador público certificado. Socio del mismo bufete. Arfus levantó la vista de las credenciales y miró directamente a Rodrigo Mendoza. Señor Mendoza, interesante encontrarlo aquí a las 4 de la mañana cargando cajas. El abogado abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Las palabras le salían fragmentadas, como si su cerebro estuviera buscando desesperadamente la versión que sonara legal, que sonara legítima, que sonara a algo que un juez pudiera aceptar a las 4 de la mañana frente a 50 agentes armados. Estamos organizando documentos personales de la señora Silvia Pinal como parte del proceso de sucesión. Es completamente legal. Tenemos todo el derecho de estar aquí. Arfus no parpadeó. Organizando documentos. A las 4 de la mañana. En secreto. Con una empresa de mudanzas. Es que teníamos prisa. Hay plazos legales, documentos que necesitamos revisar con urgencia. ¿Y por qué no hacerlo durante el día? ¿Por qué no en una oficina? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Ustedes que nos están viendo, ¿creen que un abogado de alto perfil que representa a una de las sucesiones más importantes del espectáculo mexicano llega a las 4 de la mañana con camionetas de mudanza por razones legítimas, o esto huele exactamente a lo que parece? El abogado no respondió. Su silencio era una confesión completa. Arfus señaló las camionetas con un gesto lento, casi pedagógico. ¿A dónde iban estas cajas, licenciado? ¿A un almacén? ¿A un lugar seguro donde revisar todo con calma? ¿O a un incinerador? ¿A un basurero? ¿A algún lugar donde la evidencia simplemente desaparece? No, no es así. Solo estamos protegiendo documentos PRI. Arfus sacó la orden de cateo de su chaqueta.
La desplegó frente al rostro del abogado con una precisión quirúrgica, sosteniéndola a la altura de sus ojos, sin prisa, sin dramatismo innecesario. Esta es una orden judicial firmada por un juez federal. Me autoriza a catear esta propiedad, a revisar todo lo que hay aquí y a decomisar cualquier documento que pueda constituir evidencia de delitos financieros. ¿Entiende lo que eso significa, licenciado? Las manos de Mendoza temblaban mientras leía. Esto es un atropello. Una violación a la privacidad de la familia Pinal. Voy a impugnar esta orden. Puede impugnar lo que quiera. Más tarde, ante las autoridades correspondientes. Pero ahora mismo estas cajas no van a ningún lado. Y ustedes tampoco. Arfus hizo la seña. Sus agentes se desplegaron con la eficiencia de quien ha ensayado esto muchas veces. Las 5 personas quedaron bajo custodia. Las camionetas comenzaron a descargarse con cuidado meticuloso, cada caja de vuelta a la bodega de donde había salido, cada movimiento documentado con fotografías, cada etiqueta escrita a mano registrada como evidencia. El abogado intentó protestar una vez más. No pueden retener documentos privados sin... Licenciado, le voy a explicar algo muy sencillo. Estos documentos estaban siendo removidos de una propiedad en medio de una investigación activa. Eso se llama obstrucción de la justicia. Se llama destrucción de evidencia. Y si usted sigue interfiriendo, lo voy a arrestar ahora mismo. ¿Quedó claro? Mendoza cerró la boca. Sabía que había perdido. Que lo habían atrapado en el acto, con las manos literalmente sobre las cajas, con el motor de las camionetas todavía tibio. Que cualquier palabra adicional solo construiría un caso más sólido en su contra. Arfus se alejó del grupo sin volver a mirarlo. Caminó hacia la casa principal, porque si habían arriesgado todo para sacar esas cajas con tanta urgencia, era porque adentro quedaba algo más. Algo que no habían tenido tiempo de mover. Algo que alguien estaba desesperado por proteger. La casa era imponente de una manera que el dinero no puede comprar. No era lujosa. Era intacta, como si alguien la hubiera detenido en los años 60 y hubiera dado instrucciones precisas de que nadie la tocara jamás. La puerta principal era de madera tallada, con herrajes de hierro forjado y una aldaba en forma de león que había visto décadas pasar sin moverse. No estaba cerrada con llave, solo empujada. Arfus la abrió y entró. El interior era una cápsula del tiempo. Un sofá largo de terciopelo verde oscuro con cojines bordados a mano. Sillones de madera tallada con patas de garra. Una mesa de centro de vidrio con base de hierro forjado. Todo cubierto con sábanas blancas, preservado con una dedicación que solo tiene sentido cuando lo que guardas vale más que cualquier mueble. Empiecen a fotografiar todo. Cada habitación. Cada detalle. Antes de que toquemos absolutamente nada. Los peritos entraron con cámaras profesionales y comenzaron a documentar con la meticulosidad silenciosa de quienes saben que están registrando historia. Y Arfus avanzó hacia el interior de la casa, porque lo que quedaba adentro iba a explicarlo todo. Caminó despacio, sin prisa, sin urgencia aparente, pero con los ojos de alguien que sabe exactamente lo que está buscando. Las paredes de esa sala eran un archivo vivo. Docenas de fotografías enmarcadas cubrían cada centímetro disponible, todas en blanco y negro, todas de una época que México no ha vuelto a vivir. La época de oro, cuando el cine mexicano era el cine de América Latina y Silvia Pinal era su reina indiscutible. Ahí estaba ella con Pedro Infante, ambos en vestuario de época, sonriendo a la cámara con esa naturalidad que solo tienen los que saben que el mundo los está mirando y no les importa. Ahí estaba con Jorge Negrete en lo que parecía un evento social, elegantes los dos, con esa distancia calculada que tienen las personas públicas cuando saben que los están fotografiando. Y ahí estaba con Cantinflas en un set de filmación, él haciendo una de sus muecas imposibles, ella riendo de verdad. Arfus se detuvo frente a cada una. Las estudió como se estudia un mapa. Y entonces lo vio. En muchas de esas fotografías había espacios que no tenían sentido. Bordes irregulares. Sombras que no correspondían a nadie.
Áreas donde la imagen había sido intervenida con tijeras o con navaja, con la precisión fría de quien no quiere dejar rastro pero no puede borrar la luz que esa persona proyectaba sobre los demás. Alguien había sido eliminado, sistemáticamente, de imagen en imagen, borrado de la historia con la misma determinación con que se borra un nombre de un documento oficial. Tomó una de las fotos con guantes. Era Silvia Pinal en lo que parecía una fiesta privada. Vestido elegante, joyas, una copa de champaña en la mano y una sonrisa que no era para la cámara sino para alguien que estaba justo a su lado. Alguien que ya no estaba. Solo quedaba parte de un brazo. Una mano apoyada con familiaridad en el hombro de Silvia. Una mano que la conocía, que tenía derecho a estar ahí. ¿Quién tiene tanto poder, o tanto miedo, como para borrar a una persona de la historia y guardar de todas formas la fotografía mutilada? Arfús dejó la foto en su lugar. Pasó al comedor. Una habitación grande, seria, con una mesa de madera oscura capaz de sentar a 12 personas. Las sillas de respaldo alto tenían diseños florales tallados con paciencia de artesano. La mesa estaba puesta. Platos de porcelana fina, cubiertos de plata, copas de cristal, servilletas de lino dobladas en formas elaboradas que alguien había aprendido en otro tiempo. Todo cubierto de polvo. Una cena que nadie comió. Una reunión que nunca ocurrió. O que ocurrió una sola vez y después el tiempo se detuvo para siempre en ese instante. En la vitrina había más. Juegos completos de porcelana con bordes dorados y 2 letras grabadas en cada pieza. SP Silvia Pinal. Su inicial. En cada plato. En cada taza. En cada copa. Arfús abrió uno de los cajones. Cubiertos de plata real, con sello visible, con el peso específico de lo genuino. Una fortuna guardada en una casa que oficialmente no existía en ningún registro. Subió las escaleras. La madera crujió bajo cada paso como si protestara después de años de silencio. El pasillo del segundo piso era largo y oscuro, con 5 puertas cerradas a ambos lados. Arfús abrió la primera a su izquierda. Un dormitorio de dosel. Cortinas de encaje que colgaban desde el techo con la fragilidad de algo que lleva décadas sin ser tocado. Un tocador antiguo con espejo y sobre él, ordenados con una precisión casi ritual, decenas de frascos de perfume, de polvos, de cosméticos de otra época. Colores que ya no se fabrican. Aromas que ya nadie recuerda. Abrió uno de los cajones del tocador. Cartas. Atadas con un listón rojo desgastado. Escritas a mano en papel amarillento con tinta desvanecida por el tiempo pero legible todavía para quien tuviera paciencia. Tomó una. La desató con cuidado. La abrió. Letra cursiva. Elegante. Anticuada. La letra de alguien que aprendió a escribir cuando escribir era un arte. Decía, mi querida Silvia, espero que estas líneas te encuentren bien, aunque sé que no es así. Sé que estás sufriendo. Sé que esta decisión te está destrozando por dentro. Pero también sé que es la decisión correcta. El mundo en el que vivimos no nos permite ser libres. No nos permite amarnos abiertamente. No nos permite ser quienes realmente somos. Así que acepto tu decisión. Voy a alejarme. Voy a hacer como que nunca pasó. Voy a guardar el secreto hasta mi último aliento. Pero quiero que sepas algo. Te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré. Cuídate y cuida nuestro secreto. Tuyo siempre. No había firma. Solo una inicial. Una J escrita con trazo firme al final de la página. La vida pública seguía. La carrera seguía. La novia de México seguía existiendo en los sets, en los escenarios, en las pantallas, en las portadas. Con esa presencia que el tiempo, en lugar de disminuir, había profundizado. Había llenado de una textura que la gente que la seguía sentía aunque no siempre pudiera nombrarla. Había algo en Angélica María que con los años se había vuelto más real, más complejo, más lleno de capas que no se explicaban solo con el oficio. La gente lo atribuía a la madurez del artista, a la experiencia acumulada, a la manera en que el trabajo se asienta en el cuerpo de quienes lo practican con honestidad durante mucho tiempo. Nadie sabía que esas capas tenían también otro origen. Nadie sabía que debajo de la novia de México había una mujer que cada año,
en una fecha específica, se detenía por dentro de una manera que el mundo no podía ver. Un día en el año en que algo en Angélica hacía una pausa silenciosa, completamente invisible para cualquiera que la estuviera mirando desde afuera. Y en ese día pensaba en él, en el niño que ya no era niño, que con los años se había convertido en muchacho, después en joven, después en un hombre con su propia vida, sus propias elecciones, su propio camino construido completamente ajeno a ella. Lo imaginaba. 200.000 que nunca existieron para el fisco, que nunca aparecieron en ningún registro oficial, que alguien pagó en efectivo con la tranquilidad de quien sabe que nadie va a preguntar. Arfús sostuvo el recibo bajo la luz. El papel era frágil, amarillento, con esa textura quebradiza que tienen los documentos que llevan décadas esperando ser encontrados. Lo leyó 2 veces, 3 veces, porque la cuenta de origen no era una productora. No era un estudio, no era ninguna empresa privada, era una cuenta del gobierno federal, del Departamento de Difusión Cultural de la Presidencia de la República. El gobierno mexicano le había estado pagando en secreto a Silvia Pinal, durante años, con dinero público, sin dejar rastro oficial. Si alguien que lo viera en la calle podría ver en su cara el rastro de quienes eran sus padres, o si la naturaleza había tenido la discreción de mezclar las cosas de manera que no delatara nada a quien no supiera qué buscar. No era un ejercicio que le hiciera bien, y lo sabía, pero tampoco podía dejarlo. Era como verificar que algo sigue siendo real. Y entonces Arfús abrió el cajón del escritorio. El folder estaba marcado con letras rojas. Letras que alguien había trazado con cuidado, con la conciencia de quien sabe exactamente lo que está guardando. Confidencial. Proyecto Estrella. Lo que leyó dentro no era un contrato. Era un programa. Un programa secreto operado por el gobierno mexicano durante los años 50, 60 y 70. Su objetivo, escrito con la frialdad burocrática de quien no necesita disimular porque nadie va a leer esto, era utilizar figuras del entretenimiento como herramientas de influencia cultural, como agentes de vigilancia, como instrumentos del régimen contra sus propios ciudadanos, actores famosos convertidos en espías del Estado. En 2017, cuando el contrato que lo protegía empezó a derrumbarse y el edificio que Televisa había construido alrededor de su nombre comenzó a mostrar las grietas que nadie quería nombrar. En 2020, cuando una pandemia cerró fronteras y un padre se fue sin que el hijo pudiera estar ahí para decirle adiós. Y en 2024, cuando la llegada de un hijo lo obligó a mirar hacia adelante, no hacia el personaje que había defendido durante 30 años, sino hacia algo completamente distinto. Algo que no tenía libreto. ¿Cuántas despedidas le robó el miedo a ser visto? Piénsalo un momento. Un niño nace sin saber nada de Televisa. Directores acusados de comunistas que habían terminado en el exilio. Guionistas arrestados por subversión, cuyas familias nunca supieron exactamente por qué. ¿Cuántos de esos casos habían comenzado con un reporte firmado desde este rancho? Pero lo peor no estaba en las listas de vigilados. Lo peor estaba en una sección marcada como casos especiales. Personas neutralizadas permanentemente. El folder no definía qué significaba esa palabra. No necesitaba hacerlo. Arfús llevaba suficientes años en esto para saber exactamente qué significaba neutralizado cuando aparecía en un documento clasificado de los años 60 en México. Arrestos que nunca terminaron. Desapariciones que nunca se investigaron. Muertes que nunca se explicaron. No las décadas de misterio administrado con precisión quirúrgica.